Asimismo, la exposición a mascotas, que también es muy frecuente, sobre todo puede estar también asociado a algunos gérmenes como el Campylobacter o la Yersinia. Aquellas personas que tienen, por ejemplo, aves de corral en sus hogares, en algunas zonas rurales y urbanas también en nuestro país, pueden también presentar diarreas de tipo disentérico. Y es importante porque en algunos casos existen complicaciones importantes de prevenir, como el síndrome de Guillain-Barré, que está asociado justamente a esta bacteria, al Campylobacter. Ahora, por edades también es bueno estratificarlo, ¿no? Por ejemplo, si se presentan niños menores de 3 años, por lo general la causa de la diarrea va a ser de tipo viral. Y en este caso tendríamos que dar bastante tranquilidad a los papás y a las mamás, porque generalmente las diarreas son autolimitadas. Si bien es cierto, las diarreas pueden durar más que en el caso de diarreas bacterianas, el riesgo principal se va a abocar principalmente al grado de deshidratación que producen. El prototipo de infección viral en estos casos es el rotavirus. El rotavirus tiene diferentes mecanismos por el cual producen diarrea con un alto riesgo de deshidratación, sobre todo por el vómito con el cual inicia usualmente el cuadro clínico y posteriormente las diarreas líquidas o acuosas que producen una deshidratación a veces severa, ¿no? Y con los pacientes pueden llegar incluso a un estado de shock que requiere un manejo intrahospitalario. De aquí también parte la importancia de que las vacunas, o de seguir el calendario de vacunación según lo que nos sugiere el MINSA, es importante para prevenir sobre todo las formas más severas y las complicaciones a raíz de esta infección. Bueno, dentro de la etiología ya hemos visto lo más frecuente en cuestión de diarrea es de tipo viral, ¿no? Rotavirus, virus norwal o norovirus, eh, adenovirus y otros virus que son de menor incidencia. En las bacterias, sobre todo recalcar aquellas que producen diarreas disentéricas, diarreas con sangre, Campylobacter, Salmonella typhi y notifi, especies de Shigella y las E. coli productoras o las E. coli productoras de toxina Shiga, que producen también ese tipo de diarrea. Todas ellas se manejan en forma resumida con, además de la hidratación, una cobertura antibiótica que permita cubrir esas 4 o 5 posibilidades más frecuentes por el riesgo de las complicaciones que están asociadas posteriormente al tratamiento, como el síndrome urémico hemolítico. Las diferentes guías, aunque no le dan el enfoque prioritario al manejo antibiótico, se recomiendan que podemos cubrir inicialmente a estos pacientes con acitromicina de forma empírica hasta tener un resultado del coprocultivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay otros antibióticos con los que tenemos generalmente en los centros de salud o en los puestos de salud que también tienen algunas connotaciones. Por ejemplo, la furazolidona, que es de uso muy frecuente, no es primera línea y también está asociado sobre todo a problemas de tipo urticaria, urticaria multiforme. Son urticarias con ronchas muy grandes, a veces de color muy morado, violáceo, que pueden hacer confundir con otras enfermedades. Entonces, tener un poco de cuidado con la prescripción de antibióticos de ese tipo o también consideran en algunos casos el uso de quinolonas como el ciprofloxacino. Pero se sabe que en nuestro medio la resistencia al ciprofloxacino es muy alta por la automedicación. Entonces es un antibiótico que no tiene garantía de que nos va a poder combatir adecuadamente este proceso infeccioso. Por último, las infecciones parasitarias, que también tienen un tratamiento específico, pero siempre manejando primero la hidratación y luego cuando se haya aislado el germen o el agente etiológico, recién manejar específicamente ese agente etiológico, ¿no? Ahora, dentro de nuestro triángulo epidemiológico, siempre hemos aprendido en salud pública los 3 componentes principales, ¿no? Del agente, el huésped y el ambiente. Y es cierto que uno de los determinantes de la salud aquí sería nuestra realidad. Quiere decir que en zonas donde no se cuenta con agua potable, con redes de desagüe, con una adecuada educación, donde hay muchas limitaciones económicas para poder acceder a una alimentación adecuada, a medidas de higiene, de cuidados y de almacenamiento de los alimentos adecuados, además de de repente, un poco acceso a los establecimientos de salud, sobre todo en zonas rurales, eso podría ser un gran limitante en que el pronóstico de la diarrea sobre todo en los niños más pequeños, sea de mayor riesgo. Ahora vamos a pasar al centro de la charla, sobre todo el manejo de la deshidratación, ¿no? Como hemos mencionado, la hidratación o el manejo de la deshidratación sería el enfoque o la piedra angular del manejo de la diarrea. Más que cualquier antibiótico o medicamento complementario que se pueda dar, si manejamos bien la hidratación en sus diferentes grados o escalas,
vamos a poder lograr el tratamiento exitoso del paciente y vamos a lograr también disminuir la morbilidad y complicaciones que puede generar cualquier tipo de diarrea, independientemente de la causa. Esta tablita de la OMS es bien puntual sobre los tipos de deshidratación que ha ido cambiando con el transcurso de los años. Antiguamente teníamos en nuestras escalas la deshidratación leve, moderada y severa, según los diferentes síntomas o signos de deshidratación que ya conocemos, ¿no? Desde nuestra formación inicial como médicos, sobre todo los signos clínicos de somnolencia, letargo, irritabilidad, ojos hundidos, mucosa seca, labios secos, taquicardia, respiración rápida, llenado capilar, signo del pliegue, disminución de la diuresis, del flujo urinario. Son algunos de los síntomas principales que utilizan la mayor parte de las escalas para saber qué tan grave, qué tan deshidratado está un paciente, un niño en este caso. Ahora, la guía MINSA del 2017 justo se ha basado también en esta escala y aunque anteriormente era de leve a moderada severa, esto ya ha ido cambiando y lo que manejamos es pacientes sin signos de deshidratación, con algún grado de deshidratación y con deshidratación grave. Según ello, según esta clasificación, cada uno de los tipos va a requerir un manejo muy específico. Y son diferentes connotaciones porque en casos de deshidratación grave, por lo general son pacientes que bien o están mucho tiempo o varias horas en la emergencia, en estado de observación, o necesitan hospitalización. Entonces tenemos que, para el caso de las escalas, aquí en el año 2011 fue la revisión anterior de la OMS, teníamos las clásicas leve, moderada y severa, que están poco a poco yendo en desuso. Sin embargo, acá hay una connotación importante. Cada tipo de deshidratación implica también una pérdida o un porcentaje de pérdida del peso corporal, que es lo que utilizamos para saber qué tanto líquido vamos a tener que darle a este paciente. Si es un paciente que en la clasificación antigua tenía signo de deshidratación leve, se asume que la pérdida es menor al 5% o una decina menor al 3%. Si es una deshidratación moderada, la pérdida de peso era alrededor de 5 al 10% o del 3 al 8%. Y para casos de deshidratación severa, la pérdida era mayor del 8 al 10% del peso corporal, que es una pérdida importante. Incluso según la duración de la diarrea, muchos padres refieren que el niño ha bajado de peso y a pesar que la diarrea no ha durado más de una semana, la pérdida de peso sí puede ser considerable. Pero felizmente esta pérdida de peso posteriormente se puede recuperar. Esta escala de deshidratación es una escala no tan antigua, pero muy útil porque tiene dos formas de enfocarlo, con 4 características y con 10 características. Cada característica tiene un punto, así que es muy sencillo de elaborarla. Podemos aplicarla en diferentes establecimientos desde el primer nivel de atención. Y aquí la sugerencia sería tratar de utilizar una sola escala, escoger la que más se adapte a la realidad local y poder implementarla conjuntamente con el resto de colegas y trabajadores de la salud para todos justamente tener un manejo relativamente similar y poder en adelante sistematizar un poco tanto la clasificación como el manejo de la deshidratación. Tenemos que las 4 características que se pueden tomar aparte son la apariencia general, como siempre clásico en pediatría, la apariencia del niño nos da mucha información, sobre todo en niños que no pueden todavía expresarse, lactantes, el llenado capilar, la presencia de lágrimas y las membranas mucosas, en otras palabras, la boquita, la mucosa oral, los labios. Posteriormente hay otras características importantes, como la presencia de ojos hundidos, alteración del patrón respiratorio, la presencia de pulsos, la elasticidad de la piel o el signo del pliegue, que es muy conocido, la frecuencia cardíaca y también el gasto urinario o el flujo urinario. Según esto, tenemos diferentes tipos de puntaje que le podemos atribuir para poder clasificar al paciente en deshidratación con algún grado de deshidratación, sin deshidratación o deshidratación severa. Las guías europeas mayormente utilizan otra escala, que es la escala clínica. Es una escala que está bien validada y también se puede utilizar. Es una escala simple, digamos, porque solo tiene 4 características, pero nos da una información suficiente como para tomar decisión. La primera característica, la apariencia general, la presencia de ojos hundidos, las membranas mucosas y las lágrimas, similar a la escala de Gorelick en sus 4 puntos iniciales. Y según el puntaje nos puede dar una clasificación de algún grado de deshidratación, moderada a severa, deshidratación moderada a severa o sin deshidratación. Existen escalas también para ver la severidad de la deshidratación, eso no lo vamos a mencionar. Y
Ahora, ¿cómo vamos a hidratar? ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez que ya sabemos qué tan deshidratado está nuestro paciente? Sabemos que cuando se encuentra un paciente sin signos de deshidratación, no tenemos que poner una vía. Siempre se prefiere la vía oral en el momento de hidratar. Esto teóricamente es en este orden. Primero, siempre la vía oral. En cualquier circunstancia, salvo que el paciente tenga una contraindicación o realmente tenga una intolerancia oral o no esté en la capacidad por su estado neurológico de poder ingerir líquidos. Siempre se intenta ofrecer los líquidos por vía oral. En segunda instancia sería el uso de una sonda nasogástrica o gastroclisis para ofrecer los líquidos y una tercera instancia sería la vía parenteral, que puede ser endovenosa, puede ser en algunos casos de emergencia intraósea o a veces también se ha hablado de la subcutánea, pero digamos que esto no lo utilizamos en la práctica. Ahora, si es cierto la gastroclisis no la utilizamos con mucha frecuencia, habría que considerarlo en una circunstancia, ¿no? Sobre todo en medios hospitalarios, ¿no? Donde hay un personal que puede colocar rápidamente este dispositivo y nos puede ayudar para evitar ser un poco cruentos y colocar una vía endovenosa. Si nuestra valoración nos dice que la deshidratación es del tipo sin deshidratación, no hay signo de deshidratación, lo que vamos a hacer es usar el plan A, que es un plan clásico que siempre ha utilizado el MINSA en el manejo de la deshidratación, incluso está en la guía IEPI, y se basa en 5 características. El ACRES, ¿no? La mnemotecnia que se traduce en A de aumentar la ingesta de líquidos, mayor cantidad de lo habitual, es decir, ofrecer más líquidos a este paciente. C, que es continuar con la alimentación habitual, y aquí quisiera recalcar que los lácteos en pacientes menores de 1 año, sobre todo la lactancia materna, no está contraindicada. No hay que suspender las fórmulas lácteas para pacientes mayores de 6 meses que la estuvieran recibiendo. Puede continuar porque lo que se ha visto en los estudios es que la presencia o la ausencia de lácteos para el manejo del paciente con diarrea solo haría que la diarrea dure menos de 12 o 18 horas de lo habitual. Es decir, no hay realmente un impacto muy significativo en suspender o en continuar con la lactancia. Pero la recomendación principal es continuar con la lactancia materna, sobre todo en los niños menores de 6 meses, y mayores de 6 meses pueden recibir su alimentación habitual. Si incluye fórmula, pueden seguir adelante con ella. La R, que es reconocer los signos de deshidratación y alarma. Esto es importante que al término de la atención siempre demos al papá y a la mamá los signos de alarma por los cuales el paciente debería regresar a la emergencia sobre todo. E, de enseñar a evitar futuros episodios de diarrea. Acá tendría que ser un trabajo conjunto tanto del personal de salud como también de las autoridades que tienen que ver con el entorno del medio donde viven, campañas de formación, información en los medios, una adecuada orientación en el uso del agua, de los recipientes para almacenar el agua y también el manejo de los alimentos. Y la Z, que es importante porque en nuestro medio hay también mucha desnutrición o malnutrición, que es administrar suplementos de zinc. Que a veces en la práctica no lo consideramos, pero sería un punto muy importante porque no solo es soporte nutricional, sino también es evitar que la diarrea se prolongue o que tenga un menor volumen, ¿no? Como se va a mencionar. Esta tablita es muy ilustrativa porque nos dice qué cantidad podemos darle a los niños, qué cantidad de sales de rehidratación. Ustedes saben que las sales de rehidratación oral son una invención nacional, sobre todo que estuvo en boga en la época del cólera y que ha ido cambiando también su composición según las características y la realidad que nos ha tocado evidenciar. Ahora las sales son a partir de los años 90, mediados, de baja osmolaridad, lo que permite también que la cantidad de volumen de las deposiciones sea menor que lo que se veía con las sales originales de fines de los 80, inicio de los 90. Para niños menores de 2 años se recomienda dar el equivalente a un cuarto o media taza grande de sales de rehidratación a reposición, después de cada deposición. Y el promedio que usaría el día sería de 1 a 2 sobres al día. Para niños de 2 a 10 años son alrededor de media a una taza grande de sales de rehidratación cada vez que haga una deposición y en total estaría utilizando también 1 a 2 sobres. Y para niños grandes de 10 a 12 años, en general se recomienda que se le dé líquidos a demanda, es decir, todo lo que el niño desee. El flurano. Se decía también que podemos, si fuera vómito, el tipo de pérdida o diarrea, podría cambiar también un poco la cantidad que se le ofrece. Por ejemplo, hablamos mucho en el hospital que por cada vómito que presente el paciente se le puede dar de 2 a 3 cc por kilo de volumen de sales de rehidratación, luego de esperar por lo menos un tiempo prudente de 20 a 30 minutos luego del vómito.
y se le da lentamente en alicuotas, ¿no? Ya sea en 5 cc, 12 cc, según tolerancia o según peso también. Y si fuera diarrea, aproximadamente el doble, de 5 a 10 cc por kilo, por reposición, por cada evento de diarrea. Ahora, para pacientes que tienen algún grado de deshidratación, utilizamos el plan B, que sería, según este flujograma, dar también inicialmente ofrecer por vía oral las sales de rehidratación de baja osmolaridad y el volumen, perdón, calculado podría ser entre 50 a 100 mililitros por kilo de peso, en un tiempo de 2 a 3 horas. En promedio utilizamos 50 mililitros por kilo y dividimos entre esas 4 horas más o menos qué cantidad le podemos ir dando cada 5 minutos, cada 3 minutos en alicuotas que pueden ir aumentando progresivamente según la tolerancia. Recuerden que el manejo de la deshidratación y el manejo de la hidratación, el enfoque es muy dinámico. Cierta cantidad de tiempo, cada 30 minutos, cada 40 minutos según el grado de deshidratación o cada hora, podemos ir reevaluando a nuestro paciente para poder saber qué tan bien va la tolerancia o si es que nuestras medidas están fallando. Pero es importante a veces en los hospitales también tener áreas o unidades de rehidratación, que no siempre se utilizan, pero que son importantes sobre todo en la emergencia. Ahora, también propone la OMS ciertas cantidades, ya sea por peso o por edad. Para niños, por ejemplo, menores de 4 meses, menores de 6 kilos, se puede dar una cantidad aproximada de 200 a 400 mililitros en 4 horas. Para niños mayores de 4 meses hasta el año, o de 6 a 10 kilos, 400 a 700 mililitros, y mayores de 12 meses hasta los 2 añitos, va aumentando la cantidad también según peso o edad. Recomendaciones adicionales serían dar siempre líquidos a demanda, sería dar suplementos de zinc, alimentación habitual, como vimos en el plan A, y también saber algunos signos de alarma para poder tenerlos en cuenta en caso que sea necesario regresar a la emergencia. También tenemos el caso del niño deshidratado grave, el plan C. Y ese es un plan, un tipo de manejo muy especial porque nos habla de volúmenes y de momentos en que dar estos volúmenes según la edad del paciente. Es algo que inicialmente aprendíamos cómo dar una cantidad de líquido en una serie de horas, pero podemos enfocarlo incluso más, con más cuidado en pacientes menores, dándolos en cantidades poco más pequeñas y en un tiempo mayor para no sobrecargar de volumen al paciente. Lo que nos dice este flujograma, aunque se ve un poco pequeño, vamos a agrandar. Lo que nos dice este flujograma es lo siguiente, que si tenemos un paciente con signos de deshidratación grave y que no tiene shock, eso es importante determinarlo, la presencia del shock. Recuerden que la taquicardia es un signo inicial muy importante que puede ser predictor de shock incluso. Y también nos ayudamos de otros tipos de recursos, principalmente el llenado capilar, que es importante revisar en todo paciente deshidratado, la presión arterial y por supuesto también el estado de conciencia, ¿no? Un paciente que está muy letárgico, esto es bien clásico, un paciente letárgico que casi no responde a los estímulos, es posiblemente un paciente que se está chocando. Y esto suele ocurrir a veces rápidamente, un paciente que inicialmente viene despierto, con 2 o 3 vómitos, un paciente puede pasar de una deshidratación o algún grado de deshidratación a una deshidratación grave o hasta con shock. Y es importante por eso tenerlos en estricta observación para poder atenderlos oportunamente según el grado de deshidratación que presente. Si es un paciente con deshidratación grave y tiene menos de 12 meses, en general el manejo es 100 mililitros por kilo, pero lo podemos repartir en 2 etapas. La primera etapa, la etapa inicial, darle 30 cc por kilo en una hora y las siguientes 5 horas 70 cc por kilo. Ambas etapas suman 100 cc por kilo y el tiempo que se le infunde es de 6 horas. Niños que tienen más de 12 meses, mayores de un año, se puede administrar el mismo volumen, pero en diferente tiempo. 30 minutos, la primera etapa de 30 cc por kilo, y luego 70 mililitros por kilo en las 2 horas y media subsiguientes. Ese es un manejo de hidratación rápida que es importante implementarlo en todos los niveles de atención. Antiguamente también, y para temas de hidratación rápida o hidratación de mantenimiento, se utilizaba el doble goteo, pero que ha quedado en desuso. En todo caso, las guías no sugieren utilizar el doble goteo, sino la hidratación rápida para poder sacar en este grupo etario, en pacientes pediátricos, a los pacientes más rápidamente de la deshidratación. Ahora, como están viendo, la mecánica de esta charla es pregunta y respuesta.
En relación a la tolerancia, podemos preguntarnos, ¿esta tolerancia que se mencionaba en el plan B de darle líquidos en alicuotas tiene alguna fuente en qué se fundamenta? Las diferentes guías de práctica, esta es una guía americana del manejo de gastroenteritis, nos hablan de, según el peso del paciente, qué cantidad podemos darle. Y esto va a ser bien práctico, porque si ustedes tienen un paciente de 10 kilos, le pueden ofrecer para tolerancia o para ir hidratando un paciente con deshidratación, con sales de rehidratación, le pueden dar un cc por kilo, cada 5 minutos, como se ve en el cuadro. Si tiene 15 kilos, 15 cc por kilo. Si tiene, perdón, 1 cc por kilo serían 15 cc. Si tiene 20 kilos, 20 cc cada 5 minutos. Si tiene 8 kilos, 8 cc cada 5 minutos. La frecuencia con la que se dan estas pequeñas alicuotas puede ser también variable. Algunos hablan de cada 3 minutos, otros cada 2 minutos. Eso va a ser según tolerancia. Y si el paciente durante una hora está tolerando, se le podría incluso duplicar esta cantidad. Entonces, en un paciente de 10 kilos, tranquilamente podemos llegar a 20 cc por cada toma, darle un poquito más de líquido, porque a veces estos pacientes tienen mucha sed y quieren estar consumiendo más cantidad, a veces lloran, y los papás por la ansiedad le ofrecen más rápidamente, pero no se consigue el objetivo deseado. Ahora, lo máximo que recomiendan acá es que por cada toma o por cada alicota no supere los 50 o 60 mililitros. En otras guías también mencionan sobre este manejo con alicuotas, hasta algunos incluso hablan de darle 2 horas de tolerancia oral, posteriormente hasta 4, y incluso ofrecer las alicuotas con una frecuencia de cada minuto, ¿no? O sea, digamos que no hay un manejo único. Tenemos para poder habituar a nuestra realidad diferentes tipos de enfoques de manejo, tanto en tolerancia oral como en hidratación rápida. Ahora, cuando el paciente ya ha salido de la deshidratación, cuando ya hemos utilizado nuestra hidratación rápida, usualmente debemos dejar, en el contexto de un paciente que se va a quedar hospitalizado, un volumen de mantenimiento. Acá hay siempre controversias, porque muchas veces hemos aprendido el uso del volumen por kilo de peso, volumen por superficie corporal y volumen también según el método calórico, que es un método que data de los años 50, mediados de los 50. Y se ha visto que el método calórico o de Hall-Segar, que es muy conocido, es el más fisiológico, sobre todo porque está basado en el requerimiento calórico del paciente. Si nosotros tenemos que un paciente con menor de 3 meses necesita una cantidad mínima de líquidos de mantenimiento, lo ideal es ofrecerle por lo menos 150 cc por kilo. En pacientes mayores de 3 meses podemos utilizar el método por superficie corporal, aunque aquí la controversia, si en qué pacientes se utilizaría la superficie corporal, ya sea en los que tienen más de 1 metro cuadrado, tienen más de 10 kilos, o que la forma de evitar la sobrecarga de volumen sería con el método. Si, por ejemplo, nosotros vemos que un paciente de 1 año y pesa 15 kilos, le damos a razón de 150 cc por kilo y ustedes le calculan la misma cantidad según su superficie corporal o su método calórico, se van a dar cuenta que cuando utilizamos el método por kilo de peso, la diferencia de volumen es bastante importante, incluso a veces casi el doble o triple de la cantidad que podrían recibir si es que recibieran por superficie corporal o por método calórico. Entonces hay que tener también cuidado con la sobrecarga de volumen porque tiene también algunas complicaciones. Más aún en pacientes que tienen comorbilidad, como pacientes con nefropatía, pacientes cardiópatas o desnutridos severos. Como les decía, el método de Holiday-Segar o el método calórico sería el método de primera elección para hidratación de mantenimiento sobre todo. Acá tenemos una pregunta también interesante. Cuando se hidrata inicialmente un paciente con deshidratación o con un grado de deshidratación o de deshidratación moderada, ¿con qué lo hidrato? Tenemos en casi todos los hospitales y establecimientos de salud nuestro humilde cloruro de sodio al 0,9%. Seguro no nos falta alguna dextrosa al 5% y por ahí uno que otro electrolito como hipersodio o calio. Ahora, ¿qué solución debemos utilizar en el manejo de la deshidratación? Para hidratar rápidamente a un paciente, las guías recomiendan el uso de cristaloides principalmente. Cristaloides significa idealmente lactato Ringer, si lo tuviéramos en nuestros establecimientos, o cloruro de sodio, ¿no? El humilde cloruro de sodio que tanto lo hemos utilizado para diferentes contextos.
cloruro de sodio. Algunos hablan también de la dextrosa con electrolitos, pero isotónica al uno normal, y también nuestra famosa polielectrolítica. Si bien cierto son soluciones cristaloides, el componente principal de la solución que nos va a dar la hidratación rápida es justamente el componente del sodio, que es el que tiene el mayor poder de tonicidad. Quiere decir que nosotros necesitamos que en el intravascular retorne el líquido o se jale el líquido de alguna manera, y el sodio, que si es el principal cation extracelular, justamente es el encargado de poder tomar esta función y permitir que el paciente se hidrate rápidamente. Si bien es cierto, la lactato Ringer, que no lo utilizamos con mucha frecuencia, no lo tenemos en todos los establecimientos, o la dextrosa con electrolitos, también tienen una carga de sodio. Si no lo preparamos adecuadamente, si damos una solución hipotónica, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que ese sodio ese sodio de baja concentración en la solución, lo que va a hacer es que el agua no se jale al intravascular, sino se va a quedar o en el intersticio o se va a ir a otro compartimiento que no es lo que deseamos. La, prime- la, la recomendación en todo caso sería para tomar una decisión con qué hidratar al paciente, con cloruro de sodio. Ahora, ¿cuál sería el problema con cloruro de sodio? Sería el componente del cloro. El cloruro de sodio, como ustedes saben, los miliequivalentes de sodio que tiene son 154. La solución ideal dicen que es la que más se parezca al plasma. Sin embargo, la cantidad de cloro que tiene el cloruro de sodio es equivalente tanto de cloruro como de sodio. Entonces, el exceso de carga de cloro también puede generar otros inconvenientes como la acidosis metabólica hiperclorémica, que es un problema sobre todo en aquellos pacientes que reciben cloruro de sodio por muchas horas, más de las que requiere, ya incluso cuando el paciente ha salido de la deshidratación o de su grado moderado o severo de deshidratación. Entonces hay que tener cuidado con el uso el exceso de uso de cloruro de sodio y considerar otras alternativas como la polielectrolítica, por ejemplo, ¿no? En este punto quisiera resaltar que tenemos que la polielectrolítica se considera una solución balanceada. A diferencia del cloruro de sodio, que no es balanceado, también tiene otros componentes como potasio, glucosa, tiene lactato, algunos contienen en lugar de lactato citrato, y eso también confiere otras propiedades que justamente se requieren para reponer las pérdidas tanto por vómito como por diarrea. Y la cantidad de cloro también que contiene la solución polielectrolítica es mucho menor que la que tiene el cloruro de sodio. Entonces, considerar también el uso de solución polielectrolítica en algunos casos de hidratación rápida, pero sobre todo para mantenimiento. Vemos también la comparación, por ejemplo, tanto de solución salina al 0,9% como la solución glucosada, ¿no? Dextrosa y electrolitos. Y lo que se ve es que la mejor respuesta comparando la hidratación con cloruro de sodio es por lo general mejor, y la conclusión es que la recomendación es fuerte para el uso principal de cloruro de sodio en el manejo rápido de la hidratación. Incluso se asocia también a menor tasa de hospitalización y menor estancia hospitalaria. Ahora, esta otra pregunta también es importante porque en aquellos contextos que tienen hospitalización, que tienen observación, la duda va a estar. Ahora, después que salió el paciente de la deshidratación moderada o severa, ¿con qué lo mantengo? Idealmente siempre probar tolerancia oral, probar que rápidamente el paciente pueda recibir líquidos por vía oral. Pero si esto todavía no es posible y todavía necesita usar una vía endovenosa, vamos a estar en la siguiente disyuntiva. ¿Con qué le mantengo a este paciente? Y siempre ha sido motivo de discusión, sobre todo en las visitas médicas, en las actividades académicas, ¿por qué dar una solución al medio normal? ¿Por qué dar una al tercio normal, como es en algunos contextos? ¿Por qué dar una solución al uno normal? Como les decía, el objetivo es que el intravascular, que se jale agua al intravascular, que el sodio, que el componente, el principal cation, pueda tomar la función que le corresponde en el sentido de eh, distribuir mejor la cantidad de líquidos y jalar del intersticio o del intracelular el componente hídrico que requiere para poder restablecer el estado hemodinámico del paciente. Como decíamos, una solución ideal es aquella cuya composición se parezca más al plasma. Y en ese contexto, la solución de cloruro de sodio al 0,9% nos permite justamente acercarnos un poco, aunque se sobrepasa también, la cantidad de sodio que tiene esta formulación. Tiene 154 miliequivalentes y si recordamos, nuestro nivel de sodio plasmático es entre 135 y 145.
Si bien nos excedemos un poquito con el sodio, podemos emplear con tranquilidad la solución de cloruro de sodio, pero para la hidratación rápida principalmente. Para mantenimiento, también tenemos que considerar que es un paciente que posiblemente no esté recibiendo un aporte de calorías, y en este contexto tal vez la dextrosa y la solución polielectrolítica tengan muchas más ventajas, porque también han visto que cuando tenemos un paciente con deshidratación, existe un componente metabólico importante donde se degradan los ácidos grasos libres, y también hay producción de cuerpos cetónicos. Y al haber ello, va a aumentar la frecuencia de vómitos, dolor abdominal, náusea, otros problemas derivados justamente de la falta de aporte de calorías. Y por eso mismo justamente se utiliza la dextrosa o la glucosa en componentes de otras soluciones como la polielectrolítica, para evitar el exceso de producción de cuerpos cetónicos. Así que para fines de la preparación, una solución al medio normal tiene una cantidad de sodio de 136 miliequivalentes, que es un poco menor a la cantidad del plasma. Una solución al uno normal tiene una cantidad un poco más cercana de miliequivalentes a lo que se parece más al contenido plasmático, y de igual manera la solución polielectrolítica. Como ustedes ven en este cuadro, las soluciones isotónicas, en este caso serían las de mejor utilidad para fines de mantenimiento. Existen también algunas soluciones vía oral que se pueden considerar en el mantenimiento, sobre todo la Pedialyte, que no está en esta tablita, pero que también tiene otros equivalentes o formas parenterales como el Plasma-Lite, Lactato Ringer, ¿no? Que no los tenemos en nuestro medio. La solución Harman también, pero que tienen también un aporte de sodio ya muy bajo, como de 113 mil equivalentes. En pacientes, por ejemplo, que tienen cierto tipo de características, hay que considerar el riesgo de algunos trastornos electrolíticos. Por ejemplo, pacientes en su perioperatorio, pacientes con fiebre, pacientes que tienen algún grado de dificultad respiratoria o que por motivos de infecciones o traumatismos o algunos fármacos pudieran también estar sujetos a mayor riesgo de algunos trastornos electrolíticos. Entonces, siempre procurar tratar de individualizar el manejo del paciente hidratado según el paciente que tenemos enfrente, ¿no? Como les decía, el cloruro de sodio es una solución no balanceada, no amortiguada, y que puede ocasionar unos problemas como la acidosis metabólica hiperclorémica. El lactato de Ringer tiene un equilibrio más adecuado de tanto sus componentes de sodio como lactato, pero que puede causar hiponatremia porque su componente de sodio puede ser un poquito menor al ideal. Y en relación a la solución de Harman, también el componente de sodio puede ser un poquito menor. En relación a la dextrosa, ya se explicó que sobre todo por la presencia de cuerpos cetónicos puede producir náusea o vómito, y habría que ver también la cantidad de dextrosa que se emplea, sobre todo en los pacientes recién nacidos, porque en ellos nuestro enfoque va a utilizarse también el VIG, y debemos ver también que este VIG sea adecuado según si es un recién nacido prematuro o a término. Este artículo fue lo que cambió un poco nuestro manejo, tanto en el hospital como en otros contextos. En el año 2016, en 2014, perdón, salió una revisión Cochrane que hablaba sobre el uso de soluciones isotónicas versus soluciones hipotónicas, que hasta esa época aproximadamente era lo que se utilizaba. Incluso en el Pediatrics, que también es otra fuente muy, muy común de revisión, habían recomendaciones de que se utilice hasta el año 2015 soluciones hipotónicas, con la consiguiente complicación más frecuente que era la hiponatremia. En esa situación, la publicación de este artículo, de esta revisión, conjuntamente con una misma revisión del Pediatrics, donde los resultados eran muy marcados a favor del uso de soluciones isotónicas, donde se veía que el riesgo de hipernatremia era muy alejado, que era el temor principal de aquellos que solo indicaban soluciones isotónicas, se vio que este riesgo era muy bajo. Por tanto, el beneficio de dar una solución isotónica versus una hipotónica era más asociado a evitar la hiponatremia que a evitar la hipernatremia. Otra manera, con bastante tranquilidad podemos nosotros indicar en nuestros pacientes de mantenimiento soluciones isotónicas. Muy bien. Ahora, esto es bueno, lo que mencionábamos sobre la dextrosa con electrolitos. Podemos tener este ejemplo de preparación, ¿no? Si queremos dar un aporte de dextrosa, podemos usar dextrosa al 5% con hipersodio al 40 cc y calium 10 cc. Y esa sería una solución
más o menos parecida a los requerimientos del paciente y más o menos similar al plasma. Recuerden que una solución polielectrolítica también tiene un adecuado aporte de sodio y sin el problema del cloro. Entonces, considera también en esta imagen como una alternativa la solución polielectrolítica, sobre todo por los otros componentes que también tienen su composición. Ahora, si es un paciente que se va a ir de alta, ¿cómo lo podemos manejar? Acá también había muchas preguntas de los papás y de las mamás. Por ejemplo, ustedes seguramente se acordarán de estos niños que cuando se les ofrece las sales de rehidratación, si ustedes han tenido la oportunidad de probarlas, el sabor es muy desagradable. Incluso a algunos no les agrada tampoco los sueros orales pediátricos, a pesar de tener menos sal y algunos saborizantes. Em, si bien es cierto, tenemos en el mercado diferentes formulaciones de baja osmolaridad, Pedialit en otros contextos, tenemos bueno, las diferentes marcas de sueros orales pediátricos. Este estudio hizo un comparativo de los componentes de los diferentes líquidos con los que los padres suelen ofrecer a sus niños en el contexto de diarrea y vieron, incluso compararon algunas bebidas hidratantes como las bebidas deportivas, también bebidas gaseosas, jugos de frutas, y hicieron un comparativo en sus componentes. Lo que se ve, sobre todo, es que los líquidos que tienen una menor osmolaridad, y en este caso a la cabeza las sales de rehidratación de la OMS y las soluciones de los sueros orales pediátricos, son los de mejor recomendación, porque la baja osmolaridad en el intestino permite que la excreción de agua sea menor, es decir, una sustancia muy azucarada con mucha carga osmolar va a jalar agua en el intestino y va a hacer que las diarreas sean voluminosas, incluso de mayor frecuencia. Pero unas soluciones de baja osmolaridad, como las sales de la OMS o los sueros de hidratación pediátrica, al tener baja osmolaridad lo que permite es que el intestino pueda absorber mejor el componente líquido y también disminuye la frecuencia y el volumen de las deposiciones. Sin embargo, la tendencia actualmente es ofrecer a los pacientes que tienen dificultades para tolerar o para aceptar estos preparados, darle líquidos que ellos acepten, cualquier líquido claro que ellos toleren, pero en forma diluida. Eso es una tendencia, digamos, como no la primera recomendación, pero sí un plan B o C en aquellos niños que son muy difíciles para poder recibir estas sales. Entonces podemos darle de repente una bebida hidratante deportiva, pero diluida, darle un poco más de agua para que su carga osmolar sea menor. Entonces acá la clave va a ser encontrar qué solución líquida es para los pacientes difíciles mejor tolerable y diluirla un poco para poder bajar la carga osmolar. Bueno, las sales de rehidratación actualmente tienen una cantidad de 75 milimoles de sodio, ¿no? Que sumados a los otros componentes le confieren una baja osmolaridad. Y eso es algo muy de nuestra realidad, el uso de la panetela. Hay diferentes recetas, preparaciones, ingredientes, según la realidad en cada zona de nuestro país, podemos encontrar muchas diferencias en cómo nosotros preparamos esta formulación. Es algo muy práctico que las abuelitas, las mamás, algunos papás también pueden prepararlo en casa por la facilidad de adquirir los ingredientes, pero que a veces no consideramos cuál es la forma más correcta de prepararlo. Y aunque esto es una invención que es de la India, ¿no? En los años 80, 86, 87, ellos utilizaban un batán para poder moler el arroz. Se preguntaba si el arroz que se utiliza para la panetela es arroz tostado. En realidad debería ser idealmente harina de arroz. Pero en el contexto que no lo tengamos, no es necesario tostarlo porque pierde las propiedades que le confieren justamente su importancia a la panetela, sobre todo la glicina, que es un aminoácido muy importante que interviene en la absorción intestinal. Entonces, si nosotros podemos revisar un poquito sobre la historia de la panetela, justamente ese es el primer artículo que se publicó sobre ello en Lancet en el año 86. Lo que concluyen estos artículos de revisión es que la panetela tiene dos ventajas. Una de ellas, el aporte de glicina, que es el aminoácido que permite una mejor absorción intestinal, y el otro que es el de azúcares complejos, como el almidón. Como les decía, Cállate. la carga osmolar en el intestino lo que hace es jalar agua. Nosotros no queremos eso. Si nosotros le diéramos una panetela muy dulce, muy azucarada, lo que vamos a hacer es darle esos azúcares simples que en el intestino lo que va a hacer es que aumenten la frecuencia de la deposición. En cambio, si le diéramos la panetela bien preparada, ahora la receta se les daré a continuación,
lo que vamos a hacer es que este azúcar complejo no sea absorbido por el intestino, más bien sirva para que el intestino tenga mayor tiempo como para poder aprovechar el líquido contenido intestinal y poder absorberlo. Entonces, la forma adecuada de prepararla es la siguiente. Son 30 gramos de arroz por cada medio litro de agua y hervir por 3 a 5 minutos. O preparar aproximadamente 50 gramos de arroz en un litro de agua. Y esto va a permitir que la relación de glucosa y sodio sea de 2 a 1, que justamente es lo que se requiere para que la velocidad intestinal se active el cotransporte de sodio-glucosa y pueda justamente haber este paso del agua, del componente líquido a través de la vellosidad del enterocito. Bien, ahora, el manejo de la diarrea también nosotros tener en cuenta que el paciente se presenta muchas veces con vómito y ese es un motivo de atención muy frecuente. El vómito y esto nos limita Creo que principio. darle líquidos al paciente. ¿Qué medicamentos utilizamos? Hemos utilizado anteriormente el dimenhidrinato, metoclopramida, ranitidina, dexametasona en algunos casos, pero Otro ya anuncio. hace muchos años se vio estudios sobre el uso de ondansetron, puesto que el dimenhidrinato que se utiliza en muchos contextos tiene una desventaja en relación a la edad pediátrica, que produce mucha somnolencia. Y la alteración del estado de conciencia es un signo de deshidratación, incluso de una deshidratación en algunos casos severa. Y no conviene producir este efecto secundario en este tipo de pacientes, además porque queremos que el paciente esté despierto como para que rápidamente pueda empezar la tolerancia oral. Entonces hemos visto Ah, que sí, pero también. las diferentes revisiones de ondansetron, que si bien es cierto es un Ay, medicamento que no asco, usamos en todos los piedras, contextos, piedras. podemos nosotros utilizarlo a dosis de 0,15 miligramos por kilo en forma endovenosa o intramuscular. Ahora, los estudios de ondansetron, la mayor parte de ellos están basados en ondansetron vía oral y sí existen en nuestro país, pero no lo tienen todos los hospitales, esa sería la desventaja. El ondansetron oral, que es un antagonista selectivo de la serotonina, digamos que tiene acción central, pero sin producir los efectos secundarios del dimenhidrinato, puede usarse como dosis única incluso, con una dosis máxima, algunos dicen 8 miligramos, otros dicen 16 miligramos. Se puede usar con bastante seguridad y su eficacia es bastante importante. Sobre todo los estudios han sido enfocados en pacientes con deshidratación por infección por rotavirus, donde las pérdidas por vómito y por diarrea son bastante altas. Y los resultados han sido bastante favorables. El uso de ondansetron por vía oral, a pesar del vómito, y también por vía parenteral, entonces está indicado en el manejo del vómito. Algunas connotaciones con este medicamento serían que en paciente que tiene diarrea de alto flujo, paciente que está haciendo diarreas que rebalsan el pañal, diarreas muy abundantes, de mucha frecuencia, el ondansetron podría tener una repercusión en aumentar el flujo de la deposición. En ese caso, tener cuidado, podríamos utilizar otras alternativas como ranitidina, de repente una dexametasona o como última instancia tal vez el dimethylinato. Ahora, también se ha visto que hay efectos, sobre todo a nivel cardiovascular, en pacientes que tienen una canalopatía, tal vez un problema, un trastorno del ritmo cardíaco, porque se ha visto en algunos pocos casos que producen síndrome de QT largo, con consiguiente síndrome de Brugada, ¿no? Un paro cardíaco súbito. Es algo muy raro, pero como está descrito, hay que tenerlo en cuenta también. El paciente, preguntar siempre los antecedentes en todo caso, ¿no? No hay diferentes estudios que hablan sobre este fármaco y se puede decir que podemos utilizarlo, si lo tenemos, contamos en nuestro medio con ello, podemos utilizarlo con bastante seguridad. Ahora, para terminar ya, existen otro tipo de fármacos, medicamentos, digamos, manejos alternativos o complementarios más bien de la diarrea, que siempre son motivos de consulta, ¿no? Dicen, doctor, ¿puedo usar de repente un antidiarreico, una loperamida? ¿No? En pediatría esto es bastante contraindicado, ¿no? Sobre todo el uso de antidiarreicos, porque conllevan otras complicaciones. Digamos que la recomendación tajante sería no utilizar antidiarreicos en pediatría, salvo algunos puntos muy específicos, pacientes que son operados, tienen colostomía, ileostomía, y su flujo de heces es muy marcado, muy elevado. Podríamos considerar su uso, pero son casos muy específicos que no se ve con tanta frecuencia. En relación a los prebióticos y probióticos, ustedes saben que la microbiota intestinal en los últimos años ha tomado bastante auge por diferentes componentes y propiedades, incluso algunos lo consideran casi como un órgano anexo.
según las diferentes publicaciones, ¿no? Sobre todo de revistas de gastroenterología pediátrica. Y lo que se ha visto en los diferentes estudios comparando los diferentes probióticos es que no son todos los que tienen buena evidencia. Tenemos los más conocidos, el Saccharomyces boulardii, el Lactobacillus rhamnosus, GG. También tenemos otros como bueno, el nombre comercial no, Biogaia, ¿no? Lactobacillus reuteri, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto es que los que tienen mejor evidencia en el objetivo final del uso del prebiótico, que es disminuir la duración de la diarrea, son sobre todo el Saccharomyces boulardii y el Lactobacillus GG. Sin embargo, para ser francos, el resultado final del uso de probióticos se traduce en disminuir de 18 a 24 horas la duración de la diarrea. Entonces, si una diarrea que lleva a durar 7 días, si usamos probióticos, posiblemente lo que vamos a hacer es que nos dure un día menos, en el mejor de los casos. Tampoco no es que sea el mejor efecto que queramos conseguir, pero puede ser una ayuda en unos casos, en unos pacientes que podrían recibir algo más que solo su editorial, ¿no? Ahora, el uso de otros probióticos también se ha visto con algunas controversias en el uso del manejo del cólico del lactante, por ejemplo. Sin embargo, las recomendaciones principales es el uso de estos dos componentes, ¿no? El Lactobacillus rhamnosus GG y el Saccharomyces boulardii, que es lo que más hay en nuestro medio. Bien. Ahora, la evidencia que tenemos, porque han salido diferentes publicaciones, sobre todo incluso hasta revisiones Cochrane, para una recomendación fuerte es sobre todo para el uso del lactobacillus GG, perdón, y también recomendaciones fuertes para el uso de el lactobacillus reuteri en caso de trastornos funcionales gastrointestinales. El uso de antidiarreicos como la loperamida está contraindicado. Entonces, la Academia Americana de Pediatría, incluso desde el año 2007, en su revisión sistemática, ha recomendado el no utilizarlo, ¿no? Entonces, no están recomendados, no sería ni siquiera mencionarlos. Existen otros fármacos como el racecadotrilo o antisecretores que tal vez sí podrían tener algún beneficio. En algunos pacientes con diarrea se ha visto que el efecto principal del racecadotrilo es disminuir el volumen de las deposiciones, sobre todo en aquellas diarreas agudas secretoras como el rotavirus, ¿no? En la cabeza. Al aumentar la producción de AMP cíclico, lo que hace el racecadotrilo es inhibir las encefalinasas intestinales. La encefalina es una enzima muy importante que permite que la velocidad intestinal absorba agua. Y al inhibir las enzimas que justamente se encargan de controlar o de restringir esta enzima, podemos hacer que la absorción de líquido sea mayor. Y esto se traduce en una menor secreción de líquido de la luz intestinal y que esto, sin conseguir el efecto antidiarreico de la loperamida, pueda disminuir el volumen de las heces y también se ha visto la disminución de la duración en días. Hay diferentes artículos que hablan justamente sobre los beneficios del racecadotrilo y aunque no es una recomendación fuerte, se podría considerar en nuestro manejo. Ya para terminar, el uso del zinc. El zinc, como ustedes han visto desde el inicio, está recomendado desde el plan A del manejo de la deshidratación, sobre todo en aquellos pacientes con desnutrición severa o algún grado de desnutrición, tiene algunas ventajas, porque puede, si bien restituir algunos componentes de la vellosidad intestinal, lo que da la ventaja al zinc es que también puede restablecer las uniones que hay entre enterocitos, y eso también favorece la disminución de la pérdida de líquido. Lo que se ha visto con el zinc es que se puede utilizar incluso en casos de diarrea persistente, aquellas diarreas más de 14 días o diarreas crónicas, y es un adecuado suplemento nutricional porque ya saben que la absorción intestinal en el contexto de diarrea está disminuida. Entonces, los nutrientes que se absorban en el contexto de esta infección puede ser, dar como resultado a veces pérdidas de peso o algunos nutrientes esenciales también se pierden en las deposiciones y en este contexto el zinc podría ser de gran utilidad. La recomendación es dar entre 10 a 20 miligramos según la edad y peso de zinc una vez al día hasta por 10 a 14 días. Muy bien, esto es todo lo que quería compartirles sobre el manejo de diarrea y deshidratación. Estoy atento a alguna de sus inquietudes. Bien, doctor, muchas gracias. Vamos a pasar a revisar las preguntas por el chat. ¿Cuál es la diferencia de darle suero por vía oral, Frutiflex, y las sales de rehidratación oral? Sí.
pueden utilizarse cualquiera de las dos. La ventaja sería, por ejemplo, los sueros orales pediátricos, como el que menciona, tienen una carga de sodio un poco menor, incluso hasta de 50 milimoles de sodio. Como les explicaba en ese momento, la baja osmolaridad puede permitir una mejor absorción de líquidos a nivel intestinal, pero dado que las sales de rehidratación actualmente son ya de por sí de baja osmolaridad, podríamos utilizar cualquiera de esas opciones. La ventaja tal vez sea la tolerancia o la aceptabilidad, porque el sabor, si bien es cierto, en cada niño es variable, el sabor de los sueros orales pediátricos es un poquito mejor y más tolerable que el de las sales de hidratación de los sobres que solemos dar en los hospitales. Bien, doctor. Pasamos a otra pregunta. Un niño escolar con vómito bilioso recurrente, ¿también es posible usar ondansetron como condicional o a horario? Claro es que se necesitan más estudios diagnósticos por ser bilioso. Justamente como indica, el vómito bilioso ya nos hace cambiar el contexto del paciente, ¿no? Podemos estar pensando de repente de un hilio metabólico, de repente hay un hilio séptico tal vez, y el enfoque aquí cambiaría. El ondansetron está utilizado sobre todo con miras a que el paciente vaya a empezar a probar tolerancia oral. Pero si es un paciente con vómito bilioso, es poco probable que lo vayamos a empezar a tolerar prontamente. Más bien, como indica también, deberíamos primero conseguir una adecuada evaluación antes de tomar la decisión de darle un fármaco que nos permita iniciar tolerancia oral. Sin embargo, sí se podría utilizar sin contraindicación porque el contexto de este paciente es vómito, ¿no? No tendríamos el efecto no deseado de aumentar el flujo de deposición.